Hello everyone over there. How are you doing today? Hope you're doing great. I'm doing fine. I'm doing good myself. So here we go with another topic about English. Today we look at the passive voice in the past tense or used with the past tense. Right? So it's time to switch into Spanish and let's look at this grammar, which is very important. Okay, muy bien. Como les mencionaba, hoy vamos a ver la voz pasiva y algo importante que deseo decirles el día de hoy es que la voz pasiva es una estructura que se utiliza frecuentemente, pero no tan frecuente como lo es la voz activa. ¿Qué cosa es la voz activa? Voy a escribir aquí la palabra a de activa. Bueno, la voz activa es cuando tenemos una oración típica. El sujeto, como decir, la persona, es decir, mira el sujeto que va pasando por allá, o sea, el sujeto realiza una acción y esta acción recae o afecta o modifica lo que continúa. En este caso, Christopher Columbus discovered America in 1492. Vaya de paso un dato histórico para nuestros estudiantes que les gusta la historia. Bien, Christopher Columbus discovered America. Como podemos ver, tenemos el verbo en el tiempo pasado porque vamos a ver voz pasiva en el tiempo pasado. Okay. ¿Cómo nosotros podemos convertir esta oración en una oración en voz pasiva? Esto es muy fácil. En primer lugar, tenemos que detectar cuál es el objeto de la oración, es decir, lo que está después del verbo. Aquí lo podemos identificar. Y América lo vamos a poner en el primer término. América. ¿Okay? Lo que ponemos primero regularmente es a lo que le damos mayor importancia y esa es nuestra intención en esta segunda forma de expresar la misma idea. America was discovered. Okay, y luego utilizamos by, la persona que realizó esto. Okay, vamos a poner la inicial, Christopher Columbus. Okay, y luego colocamos el dato del año, en 1492. Okay, 92. Y es así como tenemos la oración en voz pasiva. Como podemos ver, tenemos en apariencia el mismo verbo que está utilizado en la voz activa. Sin embargo, esta versión del verbo es pasado participio. Ha aparecido un nuevo elemento que es was y esto lo utilizamos porque tenemos un sujeto que es uno, es individual. America was discovered by Christopher Columbus in 1492. Vuelvo a insistir, ahora colocamos América al inicio debido a que nuestro interés es darle mayor relevancia a América, no quién lo hizo, porque a mí el continente americano es lo que más me importa mencionar o tiene mayor relevancia en este preciso momento. Y esta oración que tenemos aquí, esta segunda, se le llama passive voice, ¿ok? Voz pasiva. Voz pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque parece que es el sujeto que estaba inicialmente en la oración anterior, ahora pasa a un plano pasivo, tranquilo. Ya no realiza la acción, aunque sabemos que fue quien lo hizo. ¿Qué pasaría con la segunda oración? Bueno, lo mismo. Tenemos el sujeto que realiza una acción que afecta lo que continúa. ¿Ok? Y este es el verbo que tenemos. Entonces, France gave the Statue of Liberty to Americans. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces es identificar qué es lo que está después del verbo, the Statue of Liberty, y eso lo vamos a poner en el primer plano. So, the Statue of Liberty. Ok, es solamente uno, no es un plural, es un singular, entonces usamos was, right? Usamos el pasado participio del verbo give, que es given. Right? Two Americans by France. Ok, y aquí tenemos la oración resultante en la voz pasiva. The Statue of Liberty was given to Americans by France. Esta es una passive voice, es una passive voice sentence. Una oración en la voz pasiva.
Y esta, bueno, les recordamos que es la oración típica con la que comúnmente hablamos más frecuentemente. Bien, aquí tenemos el verbo en pasado participio, ¿ok? Sabemos el presente es give, pasado gave y pasado participio given, right? Vayamos con la tercera. La tercera oración está en la voz activa. The Beatles, una banda muy importante de los años 60, cuya música es música clásica, no en el sentido de música instrumental, sino classic, de diferencia del classical music. Eso es classic, se escucha por siempre. So the Beatles wrote the song yesterday. Bien, identificamos el verbo, que es lo que realizan los Beatles, es escribir o escribieron la canción. ¿Cómo se llama la canción que escribieron? Yesterday, muy famosa canción. Bien, entonces la canción Yesterday, lo que vamos a poner al principio de la oración. The song yesterday, vamos a poner aquí quotation marks, yesterday, ok. Nuevamente tenemos un solo sujeto singular, por lo tanto usamos was. Muy importante el uso del verbo to be en cada uno de los casos para que la oración quede congruentemente realizada, que tenga coherencia. Was, el pasado de write es written. Ok, written. Y luego by la persona que lo hizo, the Beatles. Right? The Beatles. Y esta oración que tenemos aquí es la oración en voz pasiva. ¿Ok? Recuerden, pasado participio del verbo. El presente es write, pasado wrote y pasado participio written. Esta es la forma que usamos en la voz pasiva. Por lo tanto, mencionaba, este es un passive voice sentence in the past tense. Bien. Y la última, por lo tanto, será mucho más fácil de construir porque ya sabemos que debemos identificar el verbo en primer lugar y después del verbo tenemos la parte más importante que debemos colocar al principio. En términos gramaticales se le llama objeto directo, objeto indirecto. Indirecto si son personas, directo si son objetos. Pero bueno, a final de cuentas, en términos prácticos, algo que esté después del verbo y que el verbo obviamente afecte. Conquistar a alguien o algo es una acción que tiene ciertos efectos en la persona o personas o en algo. Entonces, veamos, colocamos aquí India and Australia. Y ahora vemos que tenemos dos sujetos, es un plural. Por lo que ya no podemos usar was es para singular. Cuando tenemos un plural usamos were, ¿ok? So, India and Australia were, right? Y luego usamos el verbo en pasado participio. En los verbos regulares, es decir, los que terminan en ed, los que terminan en ed, estos, su pasado participio es lo mismo que el pasado simple, por lo tanto es mucho más fácil de hacer. Y entonces, India and Australia were conquered by the British. Ok, esa es una de las razones, por cierto, por la cual estos países tienen el idioma inglés como primer idioma en ciertas áreas o primer idioma general. So that's passive voice. Bueno, pues esta es la forma de cómo podemos construir la voz pasiva en el tiempo pasado. Por favor, sigan las reglas, observen cada uno de los ejemplos, regresen el video y ustedes pueden construir sus propias oraciones. Me gustaría ver algunas participaciones aquí en la parte de abajo para que yo pueda interactuar con ustedes y podamos crecer en conocimiento juntos. Bien, les invito a hacer esta actividad y estaré muy pendiente de que así suceda para que podamos compartir no solamente gramática, sino conocimiento. Hay cosas que yo no sé que han pasado en la historia, así que me gustaría, si estás viendo desde México, estás viendo desde otros países que están fuera de México, de igual manera les invito por favor a compartir, esto expande nuestro conocimiento. Y de eso se trata, no solamente de crecer en cuestiones gramaticales, sino también en cómo lo aplicaríamos nosotros a nuestras vidas personales, ¿okay? O vida pública, porque en dado momento en el futuro, para quienes nos gusta hablar inglés, seguramente utilizaremos esto y será mucho más fácil para entonces, porque el inglés es eso, es práctica y más práctica.
Así es como se aprende cualquier idioma, inclusive el materno. So, muchas gracias.